Bien, hermanos, vamos entonces a Colosenses 2, blindaje contra la herejía. El libro de Colosenses, la epístola a Colosenses fue escrita tratando de contrarrestar la falsa doctrina que estaba haciendo influencia en la iglesia de Colosas. La falsa doctrina que tenía que ver con el judaísmo, con aquella tentación de regresar a la ley judaica, y también la doctrina que tenía que ver con el gnosticismo, y también por ahí derivados el ascetismo y las filosofías huecas. Así que blindaje contra la herejía tiene que ver con que en el capítulo 2 y en sí en toda la epístola nos va a hablar cómo crecer espiritualmente, y ese crecimiento en Cristo nos va a dar una fortaleza tal que no vamos a ser engañados por la herejía. La herejía es la falsa doctrina. Vamos a ver en primer lugar que debemos de conocer el misterio del Padre y del Hijo. Comencemos con el versículo 1 hasta el versículo 5. Colosenses 2. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Dice, en primer lugar, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea. ¿Cómo era esta lucha? Si el apóstol Pablo no está con ellos, está a distancia, ¿cómo es que está peleando con ellos? Por ellos. Simplemente es en oración, lógicamente. Él está luchando en oración. ¿Y por qué es una lucha? Porque él está preocupado por ellos. La falsa doctrina, la falsa enseñanza ha sido un problema en la iglesia cristiana. Siempre el diablo utiliza esa táctica para desbaratar la iglesia cristiana a través de su historia. Entonces él tiene una preocupación, y esto se trata de una lucha espiritual que se hace en oración por los creyentes. Dice también que esa lucha espiritual es para un propósito, que es el propósito, la petición específica, orando para que ellos conozcan y lleguen al pleno entendimiento de algo muy importante, del misterio. ¿Cuál misterio? Dice el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ahora, hermanos, ¿por qué esto es un misterio? Es algo que no cabe en la mente humana, algo que despierta muchas preguntas y cuestionamientos. El misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Algunos dicen que Dios no puede tener un hijo, y para ellos esto es difícil de entender. Pero la Biblia afirma que Dios tiene su Hijo unigénito, es de sus mismos genes, pero al mismo tiempo su Hijo unigénito es Dios, o sea, es el mismo. Es el Padre Dios, el Hijo es Dios. Tomaríamos mucho más tiempo para poder dar otros textos sobre esto, pero crean, la Biblia enseña fehacientemente que el Hijo es Dios y que el Padre es Dios. Este es un misterio. Entonces, esto es una cosa muy importante de definir en nuestras vidas si queremos ser libres de la falsa doctrina, porque muchas falsas sectas se forman en base a que critican, cuestionan la deidad de Jesucristo y la Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, primero tenemos que estar bien centrados y arraigados en esta doctrina, el misterio de que Dios Padre tiene un Hijo y el Hijo también es Dios. Versículo 3, ¿en quién están escondidos? En el Hijo, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Los hombres se esfuerzan por estudiar. Hay bibliotecas llenas de libros y el hombre se entusiasma con los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Pero dice la Escritura que en Cristo están escondidos todos esos tesoros de sabiduría. La sabiduría humana, claro, existe, pero es limitada, porque el hombre se ha vuelto rebelde con Dios. El hombre no pone a Dios en el panorama completo. El hombre dejado llevar por su razonamiento, por su ciencia, él investiga, descubre, formula hipótesis, pero Dios no está en el panorama. Por lo tanto, su sabiduría es limitada y al final es una filosofía, una sabiduría que se rompe, se quiebra, se desquebraja. La sabiduría que está escondida en Jesús, en Jesucristo, es la sabiduría eterna. Entonces, si tú conoces el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo, tienes también el conocimiento de los tesoros. O vas a pasar toda la eternidad y nunca vas a agotar el conocimiento de los tesoros de la sabiduría que hay en Dios el Padre y en su Hijo Jesucristo. Pero nosotros podemos comenzar desde ya a esto. Nosotros sabemos, conocemos al Padre y al Hijo, y esto nos ha transformado nuestra vida, nos llena de gozo y nos incentiva a seguir estudiando acerca de esto. Las Escrituras, donde se nos revela al Padre y a su Hijo Jesucristo. Entonces nos sigue diciendo que esto nos lo dice para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Algunos que con palabras persuasivas tuercen las Escrituras y están diciendo que Jesús no es el Hijo de Dios, o otros dicen que sí es el Hijo de Dios, pero que es un ser creado, que no existió eternamente. Cuando la Biblia habla que Jesús es el Hijo de Dios, por lógica, el Hijo de Dios es Dios. El hijo de un pájaro es pájaro. El hijo de un hombre es un hombre. El Hijo de Dios unigénito es Dios. ¿Pero por qué decimos que nosotros somos hijos de Dios? Porque somos adoptados. Pero el unigénito no. Es de la misma esencia que Dios el Padre. Entonces es Dios. Vamos con el segundo punto. Para estar blindados contra la herejía también necesitamos arraigarnos y sobreedificarnos en Cristo. Nos dice el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, en fe. Así como lo recibiste, así camina en el Señor Jesucristo. No tenías ningún mérito, sino que recibiste la gracia de Dios cuando aceptaste a Cristo. Pues aunque tengas muchos años, todavía necesitas caminar de una forma sencilla, con una fe sencilla en Jesucristo y en la gracia de Dios. Entonces, de la misma manera que lo recibiste, así camina en Él. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Arraigados y sobreedificados en Él. Nos está poniendo dos figuras. La figura de una planta, de un árbol, arraigado, que mete raíces profundas en la tierra. Y eso nos habla que nosotros tenemos que profundizar nuestras raíces en el conocimiento de Jesucristo, en la fe en Jesucristo. Un árbol bien arraigado siempre está vivo y tiene sus hojas verdes y no es roto por el viento. Y cuando dice sobreedificado, nos está poniendo la figura de un edificio que está plantado sobre buenos fundamentos. Viene terremotos, viene inundaciones y ese edificio no cae por tener buenos fundamentos. Entonces nosotros toda nuestra vida, nuestras metas, tenemos que fundamentarlas en Jesucristo, arraigados y sobreedificados en Él. Y ahora yo te llamo mucho la atención, porque en este capítulo vas a encontrar mucho esa frase, en Él, con Él, por medio de Él, juntamente con Él, constante, constante, constantemente. Esto es para llamarte la atención. En Él,
con Él, por medio de Él. Tu vida tiene que estar centrada en Él. Como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. También las acciones de gracia te libran de la herejía, porque un corazón resentido con Dios, insatisfecho, es conquistado, es seducido por la falsa doctrina. Pero cuando nosotros somos agradecidos con Dios, nuestro corazón se llena de paz y de contentamiento. Y esto también nos fortalece contra el caer en la falsa doctrina. Sigue diciendo en el versículo 8, y aquí entramos al tercer punto: cómo ser blindados contra la herejía, entendiendo lo completo que estamos en Cristo. Entendiendo lo completo que estamos en Cristo. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mira, que no te engañen, dice, por filosofías y huecas sutilezas. Mira bien, no dice verdades. Las filosofías y las huecas sutilezas no son verdad. Claro, son filosofías de hombre, son razonamiento. El ser humano razona, pero no porque razone quiere decir que está basado en la verdad. Cada quien razona a su manera y con los parámetros que quiere tener, o razona de acuerdo a lo que tiene en su corazón. Pero la verdad es otra cosa, ¿verdad? Entonces, no porque alguien razone y ponga argumentos quiere decir que está en la verdad. Porque todos esos argumentos, si no son según Cristo, en realidad lo que reflejan es un desconocimiento de Dios. Hombres elaboran doctrinas, creencias, sus propias interpretaciones, te presentan argumentos, pero dice que si no son según Cristo, en realidad son simplemente filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo. Y aquí te concentro en la enseñanza esta. Si nosotros vemos lo que son los rudimentos, las tradiciones de los hombres, todas tienen que ver con la salvación por obras. Cualquier filosofía, cualquier religión que se basa en la salvación por medio de obras humanas, aún con buenas intenciones, es falsa doctrina, porque no es una salvación según Jesucristo, sino que es una salvación como todas las religiones lo dicen. Todas las religiones, cualquiera que veas, todas te dicen que la salvación es por hacer buenas obras, por ganar méritos delante de Dios. El Evangelio de Jesucristo no dice eso. Dice lo contrario. El hombre no se puede salvar por sus buenas obras y méritos, sino se salva según Jesucristo. Al depositar toda su confianza en Jesucristo, Jesucristo le salva. Dice en el versículo 9, porque en Él, o sea, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que te está diciendo que Él es Dios. Habita en Él toda la plenitud. La plenitud tiene que ver con algo completo, de la deidad, de Dios. No dice que en Él reside la mitad de la deidad o el 90% de la deidad. O sea, como que fuera mitad Dios y mitad hombre. No, toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es 100% Dios y es 100% hombre. Es un misterio. Ya te lo acaba de decir anteriormente. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él. Nosotros que creemos estamos completos en Jesucristo. Cuando tú descubres a Jesucristo, cuando haces lo que te ha dicho anteriormente, te arraigas en Él y te sobreedificas en Él, te vas a dar cuenta que estás completo en Él. Él llena tu corazón, tu alma, llena todo el vacío, encuentras la paz que has andado buscando en diferentes medios. Conoce a Jesucristo, ven a Jesucristo. Nosotros, dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesucristo está sobre todos los poderes que existen. Poderes divinos,
angélicos y sobre el poder satánico también. Jesucristo tiene autoridad aún sobre el diablo. Versículo 11. En él también fuiste circuncidados. Pónganle atención a esto también. En él también vosotros fuiste circuncidados. Con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, esto es una clara referencia al judaísmo, a los judaizantes que eran ex fariseos, ex sacerdotes judíos que se habían metido al cristianismo y al estar dentro del cristianismo empezaban a influir a los cristianos que habían sido ya liberados de guardar la ley para ser salvos y habían creído que quien los salva es Jesús y estaban bajo ya el nuevo pacto, pero los judaizantes trataban de hacerlos regresar al antiguo pacto y a imponerle de nuevo las leyes de Moisés. Y esta epístola también no solo ataca al gnosticismo de las filosofías huecas, sino que también al judaísmo, ese judaísmo que se quiere meter en la iglesia. Y eso no es extraño, hermano. En el día de hoy encontramos iglesias judaizadas, una tendencia también en internet de algunos que se dicen ser judíos, que tratan de que los creyentes en Jesús de nuevo vuelvan a la ley. Y aquí este versículo está con dedicación específica. Dice que nosotros hemos sido circuncidados en Cristo, no con circuncisión hecha a mano. No necesitamos volver a ser circuncidados físicamente. Ahora, si por cuestiones de salud estás circuncidado, pues qué bueno. Y por cuestiones de salud es bueno hacerlo, ¿verdad? Con los niños. Pero esto no te da ningún privilegio delante de Dios. Y pues yo a veces me he llevado sorpresa a algunos que se dicen ser evangélicos con la tendencia de estar circuncidando de nuevo a la gente, como en el Antiguo Testamento. No vale. O sea, no sé si han leído el Nuevo Testamento o no, qué ha pasado con ellos. Pero ya fuimos circuncidados, dice, en Cristo, con una mejor circuncisión en el cuerpo de Cristo. Fuimos circuncidados. Así que si tú te circuncidas físicamente, eso no te vale. Eso no significa nada delante de Dios ya para ti. Si los judíos se circuncidan, pues excelente por ellos, pero ya no es obligatorio. Así que esto y otras reglas judaicas que se están tratando de establecer en algunas iglesias también son desechadas. Nosotros somos los gentiles, somos la iglesia de Dios, estamos bajo el nuevo pacto y ya no necesitamos volvernos judíos y volver a ponernos las leyes judías de Moisés. Estamos ya libres en Cristo. Entonces, versículo 12. Sepultados con Él en Jesucristo, en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces dice que fuiste circuncidado en Él. Al haber recibido a Jesucristo, estás circuncidado en Él. También dice que fuiste sepultado con Él y has sido resucitado también con Él. Qué precioso, ¿verdad? El nuevo pacto se trata de Jesucristo. El nuevo pacto Dios lo hace con Jesucristo a favor nuestro. Entonces Él es nuestro mediador, nuestro fiador. Cuando nosotros creemos en Él, depositamos nuestra confianza en Él, entonces toda la justicia de Jesucristo se aplica en nosotros. Todos sus méritos van a favor de nosotros. El antiguo pacto fue hecho por Dios con los humanos, con los hombres, con los judíos. Y les dijo, si ustedes guardan estas cosas, van a vivir. ¿Pero qué pasó? Fallaron. Entonces el nuevo pacto ya Dios no lo hace con el hombre, porque el hombre falla. El nuevo pacto lo hace Dios con Jesucristo a favor de los hombres. Ahora dice en el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esto es verdadera doctrina. Esto es pureza doctrinal. La falsa doctrina es salvación por medio de obras. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todas las actas que nos eran contrarias, todas las acusaciones contra nosotros, todos los pecados, pasados, presentes y futuros, porque si solo fueran los pasados, entonces no tendríamos salvación. Seguiríamos casi en la misma situación, porque al fallar pierdes todo. Entonces tuvo que hacer los pecados pasados, presentes y futuros. Claro, esto no te da licencia para decir, ahora ya me perdonaron todos los pecados, entonces voy a ir a pecar. No, la gracia de Dios produce lo contrario en el corazón. Cuando has conocido la gracia de Dios, estás tan agradecido con Dios que tú quieres hacer la voluntad de Dios y ya te convences de no regresar al pecado, no porque vayas a perder la salvación, sino porque quieres a Dios, amas a Dios y porque ya no estás de acuerdo con seguir en el pecado aun cuando no perdieras la salvación. Entonces, hermanos, esto es la gracia de Dios que nos cambia. Jesús clavó las acusaciones que había contra nosotros, de tal manera, hermanos, que al morir entramos al cielo. Ya no vamos a ir a juicio, al juicio final, al juicio del gran trono blanco, porque ya no hay acusaciones contra nosotros. Qué precioso es eso, hermano. Pero el que no ha recibido a Jesucristo, el acta de los decretos contrarios está vigente para ellos. No tienen quien los salve. No tienen quien pague el pecado que han cometido. Deben de recibir a Jesucristo para que el acta de los decretos contrarios contra ellos sea anulada. Si no, en el día del juicio final le van a sacar toda la lista de sus pecados y va a ser juzgado en base a ellos y va a ser lanzado al lago de fuego. Venga Jesús. Ahora, dice también en el versículo 16, y aquí vamos al cuarto punto. Este es un llamado de atención para discernir lo que es la falsa doctrina. Para estar blindados contra la herejía, tenemos que tener discernimiento de la falsa doctrina. Hay diversas corrientes de falsa doctrina, pero aquí va a hablar del judaísmo y también del gnosticismo, del ascetismo, que es aquella falsa creencia que por hacer penitencias, por abstenerte de todo, te estás ganando el cielo, aún con mandatos y reglas exageradas. Gente que practica eso, pues cree que está logrando una gran espiritualidad y una gran santidad, lo cual es mentiras. Dice aquí la palabra de Dios. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, aquí está advirtiendo que los gentiles, la iglesia, no debe de dejarse imponer mandatos de que tiene que guardar día de reposo, tiene que guardar las fiestas judías, tiene que comer estas cosas y estas otras cosas no. Hermanos, como en el Antiguo Testamento se prohibía comer cerdo, en el Nuevo Pacto eso ya no existe. Usted puede comer cerdo, aunque en la ley de Moisés se prohíba. Camarones puede comérselo, en la ley de Moisés se prohibía, hermanos. Estamos libres de eso. Entonces dice, nadie los juzgue por esas cosas. Y de las fiestas judías, no necesitamos guardarlas. Admiramos lo que es la fiesta judía y las enseñanzas espirituales que están encerradas en ella. Una cosa muy importante. Dice, lo cual es sombra de lo que ha de venir. Las fiestas judías, las 7 fiestas que están en el Pentateuco, son
proféticas, anuncian eventos proféticos y es muy interesante ponerle atención a todo eso. Claro, derivamos lecciones espirituales en eso. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua está anunciando la muerte del Mesías, el sacrificio del Cordero. Y bueno, ese es tema largo. Y las otras también están anunciando eventos, unos que ya sucedieron y otros que todavía faltan de suceder, como es la fiesta de las trompetas que anuncia el arrebatamiento, la resurrección. Pero bueno, sigamos adelante acá. Entonces, no estamos sujetos a eso, hermanos. Estamos ya entendiendo que el significado es un significado espiritual. Y está diciendo, lo cual es sombra de lo que ha de venir. Es sombra. Nada más es un símbolo, una representación. Pero no es algo que, si no lo guardamos, no nos salvamos. No se trata de eso. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad. O sea, se trata de aquellos que enseñan una falsa humildad. Hay lo que se llama una verdadera humildad y una falsa humildad. Aquellos que dan una apariencia de humildad y quieren someter a otros a reglas legalistas que dan apariencia de humildad, pero eso es una falsa humildad. Culto a los ángeles también. Algunos honraban y adoraban ángeles e inclusive llegaban a un momento en el cual tenían ya una lista de nombres de ángeles y diferentes estratos angélicos en los cielos. Y aquí dice que está hinchado vanamente, entrometiéndose en lo que no ha visto. ¿Quién dice eso? No está en las Escrituras. ¿De dónde derivan esas enseñanzas mágicas? Versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza. O sea, emocionados con el tema de la adoración y veneración de los ángeles, pero no de Jesucristo. Y dice, no se someten a la cabeza, que es Jesucristo, el único que va a ser adorado, Dios el Padre y el Señor Jesucristo. No haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, que es la iglesia, los creyentes, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, hermano, todo lo que no vaya en la línea de que Jesucristo es la cabeza y que el crecimiento viene en base a Jesucristo, es falsa doctrina. Otros la tienen, pero la Biblia, si usted quiere la verdad, en cosas que tienen que ver con Dios, con la salvación, si aquello no va en la línea de Jesucristo, que está arraigado y sujeto a Jesucristo, es falsa doctrina. Aquí lo dice con toda claridad. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo son aquellos mandamientos, reglas, ceremonias, ritos que los hombres tienen en cualquier religión, llámese como se llama, con la cual intentan tener un contacto con Dios y ganar méritos por practicar esa ceremonia, esos ritos, por guardar esas reglas y esos mandamientos. Esos son los rudimentos del mundo. Nosotros no vivimos en base a eso. Vivimos en base a Jesucristo, quien produce en nosotros la vida. Y dice que cuando el Espíritu Santo nos llena, dice, contra tales cosas no hay ley. Porque Jesús nos ha liberado de la ley, porque Él cumple la ley. Ahora, no quiere decir que no hay mandamientos que los debemos de guardar, pero es con un sentido diferente. Es por amor a Dios, por obediencia y convicción, pero no porque esos mandamientos nos van a hacer más humildes o nos vamos a salvar o queremos que los demás nos aplaudan por guardar esos mandamientos. Miren lo que estoy haciendo. No, nuestra vida viene de Jesucristo y no de lo que nosotros somos capaces de hacer. Entonces dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? ¿Por qué? Como si vivieses en el mundo,
os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques tales cosas, pues, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. Reglas, mandamientos de hombre. No hagas aquello, no hagas lo otro, que no te guste aquello. No toques. Reglas y mandamientos de hombres. Cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pero es la reputación nada más, de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos, hay diversos grupos y diversas ceremonias y diversas reglas a las cuales se le puede aplicar este pasaje para ayudarnos a entender. Criticaban a Jesús los fariseos porque no se lavaba las manos él y sus discípulos antes de comer. Y Jesús les dijo, no es lo que entra al cuerpo lo que contamina, sino lo que sale. Porque del interior del corazón salen las fornicaciones, los homicidios, los adulterios, los malos pensamientos. O sea, porque tú te comas algo sin lavar las manos, no, eso no te contamina. Ahora, si lo hacemos por razones higiénicas, pues por supuesto, pero separemos lo que es higiénico y lo que en religiones se pretende que te da santidad. Porque tú te laves el cuerpo y te hagas lavamientos para venir a adorar a Dios, no te libra. Porque eso es algo físico. Es lo que tienes dentro de tu corazón, lo importante. Y así, hermanos, podríamos seguir con muchas reglas. Aquellos monjes en la Edad Media, ¿verdad? Hacían votos de no hablar porque podían pecar, votos de dormir en camas con espinas, en azotarse. Martín Lutero lo hacía, pero no les daba la paz, no les traía la paz. Y por más riguroso que alguien se vuelva, dice aquí que esas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, porque te puedes dar una apariencia de humildad y de duro trato del cuerpo, pero a la hora de las horas de las tentaciones se cae. Eso no te libra. Así que, mis hermanos, estamos en Jesucristo. Y ahí es donde tenemos que edificar toda nuestra vida. Jesucristo llena tu corazón. Jesucristo te hace madurar. Te da un conocimiento precioso que sacia los anhelos de tu alma y que te entusiasma a seguir conociéndole más, y que cuando llega la falsa doctrina, rápido la disciernes y la desechas. El creyente que no ha conocido a Cristo, no se ha arraigado en Jesucristo, los vientos de doctrina, hermanos, son tiempos difíciles, tiempos donde la falsa doctrina azota. No tengo duda que la falsa doctrina va a azotar nuestra nación también. Y es donde se necesitan esos creyentes soldados en Jesús, crecidos, arraigados y sobreedificados en Él. Dios siga bendiciendo tu vida. La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.